La entrevista capital. 8 y 13 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Enseguida vamos con esa entrevista capital. Antes les cuento una última hora que llega desde Corea del Sur. Avanzábamos y estábamos pendientes de esa decisión de la Corte del país sobre el veredicto acerca del heredero de Samsung. Lo que conocemos de momento es que el tribunal que juzga a este heredero de Samsung por corrupción considera que pagó sobornos por favores políticos. Si conocemos a lo largo de la mañana alguna noticia más que nos llegue de allí, se la vamos contando. De Corea del Sur nos vamos a Estados Unidos, a Wyoming, a Jackson Hole. Allí empezaba ayer esa reunión de banqueros centrales en la que el mercado espera, o no espera, cada vez menos. Vamos a ver si Draghi sorprende que los banqueros centrales, Yellen y Draghi, den alguna pista sobre sus próximos pasos en política monetaria. Un tema al que vamos a acercarnos y que vamos a abordar con David Canos, el director general de AFI, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. ¿En esta reunión de Jackson Hole tú esperas algo o no? En principio en esta no. Es verdad que siempre Jackson Hole, o muchas veces los banqueros centrales, han aprovechado para lanzar mensajes contundentes. Lo que sucede es que ahora los bancos centrales se encuentran en una situación un poco complicada. Es decir, la recuperación económica es un hecho. Hace medio año ya hablábamos de esa normalización de la política monetaria en Estados Unidos, pero que parece que podía encontrar cierto freno, porque es verdad que la inflación no repunta. Y en el caso de Europa, es verdad que el crecimiento sorprende positivamente, pero tal vez todavía sea algo pronto para empezar a hablar de una retirada de ese programa de compra, ¿no? Por tanto, estamos en un momento intermedio, pilla un poco pronto, tal vez, el Jackson Hole, para esperar que los bancos centrales lancen alguno de esos mensajes importantes. La inflación no repunta y en vuestras previsiones, David, ¿qué esperáis? ¿Que siga como está? Pues que siga. Al final hay un componente importante que es el efecto base, el efecto interanual del petróleo. Vimos los máximos en enero, febrero, marzo, digo, ese efecto interanual. Ahí había el temor a que ese repunte de la inflación general se trasladase a la subyacente, pero no ha sido así. Y por lo tanto ya el efecto base del petróleo se ha eliminado sin que el repunte en la inflación general se haya trasladado a la inflación subyacente. Así es muy difícil pensar que las tasas de IPC van a subir, se van a situar cerca del 2% y por lo tanto los bancos centrales no tienen prisa, no tendrían prisa en normalizar las políticas monetarias. Les presiona a los bancos centrales la inflación, pero también la situación de las monedas, lo que puedan decir, cómo afecte, cómo impacte en el dólar y en el euro. ¿A ambos les interesa que la moneda que regulan cada uno de ellos siga débil? Bueno, sí, siempre al final una moneda débil estimula el crecimiento económico. Tiene un precio, nunca mejor dicho, que es la inflación, pero dado que hoy la inflación no preocupa, pues no pasaría nada. Nadie está incómodo con tener una moneda débil. Lo que sucede es que en Europa ha pasado lo contrario, y es que el euro se ha apreciado y ha pasado de niveles de 1,05 a niveles de 1,18. Es verdad que hoy la posición cíclica de la economía europea puede soportar una apreciación del euro. Hace 3 o 4 años hubiese sido insoportable, pero hoy, bueno, pues tienes capacidad de resistencia. Ahora bien, si el euro continuara apreciándose y se fuera por encima de, 95 aproximadamente, pues es obvio que tendría un impacto negativo sobre el crecimiento económico. Por tanto, esta apreciación del euro no preocupa demasiado porque sucede en un momento en el que hay un crecimiento económico serio o importante en Europa. Pero si continuara la apreciación del euro, es obvio que el Banco Central Europeo sí debería preocuparse. Porque en Europa estaríamos preparados para un euro fuerte durante mucho tiempo. Bueno, habría que preguntar qué es fuerte y cuánto es mucho tiempo. Es verdad que hoy la posición cíclica de Europa sí puede soportar un euro algo más fuerte que hace 3 o 4 años, pero tampoco los fundamentos de Europa son tales como para soportar un euro, no sé, como digo, 1,25, 1,30 durante mucho tiempo. Esto es muy difícil de prever, ¿no? Y cuando hablábamos del euro en 1,05, ¿quién imaginaba que podríamos estar hablando de ese 1,20? Pero alguien esto de las quinielas ya habla incluso, la relación euro-libra, habla de la paridad por primera vez en la historia. ¿Eso se puede llegar? Bueno, en el caso del mercado de divisas ha sido el cruce de libra-euro el que ha presentado un movimiento más extremo. En este caso es obvio, asociado a esa incertidumbre sobre el futuro del Brexit. Cuando se incorporan factores, vamos a decir, más allá de lo puramente macro, como en este caso podríamos decir que es político el Brexit, pues de todo puede pasar, ¿no? Y es verdad que la libra puede continuar depreciándose. Ahora bien, el movimiento tampoco puede ser mucho más intenso. Detrás de una libra tan débil hay una economía, la del Reino Unido, que aunque va a sufrir negativamente por el efecto del Brexit, es una economía que tiene un cierto atractivo, ¿no? Y por lo tanto
pensar que la libra se puede depreciar mucho más allá, pues no tiene demasiado sentido, más allá de la sobrereacción general en la propia gestión de carteras. Aquí se está generando una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de diversificar las carteras desde un punto de vista internacional e incorporar riesgo divisa. Comprar dólares a cotizaciones de 1,18 o comprar libras, la zona de 0,96 o 0,97, pues entendemos que los próximos meses puede ser un factor generador de rentabilidad, porque, insisto, aunque detrás de la fortaleza del euro hay una economía europea que está sorprendiendo positivamente, bueno, Europa crece al 2,5, tampoco pensemos que aquí estamos teniendo un boom económico brutal y que, por otro lado, el Banco Central Europeo sigue inyectando euros al sistema, ¿no? Por lo tanto, el movimiento apreciador del euro debería de frenarse. Ese escenario que dibujas, David, de que en Europa crecemos, pero tampoco a un ritmo boyante como para tirar las campanas al vuelo, sumado a los esfuerzos y a la política expansiva que ha llevado, en el caso de Europa, el Banco Central Europeo, mucha gente se pregunta por qué. ¿Por qué una cosa no ha llevado a la otra? Y en este escenario, David, ¿sigue teniendo argumentos el Banco Central Europeo para seguir con esta política monetaria tan generosa, o se le han acabado ya esos argumentos? Ese es el gran debate y donde no nos ponemos de acuerdo. Yo personalmente considero que gran parte de la responsabilidad de que Europa haya evitado, de que se haya evitado la ruptura del área euro, de que el área euro haya evitado una tercera recesión, de que hayamos evitado la deflación, gran parte de responsabilidad la tiene el Banco Central Europeo, al que hay que agradecerle el APP, y por lo tanto ponerle una velita a Draghi, bien hecho BCE y nos ha salvado de muchos problemas. Ahora bien, que haya habido que crear 2 o 3 billones de euros para crecer un punto porcentual, es verdad que hay una cierta desproporción, pero bueno, esto es lo que sucede, hemos tenido que crear 3 billones de euros para crecer un punto porcentual. Bienvenido sea si eso ha creado empleo, si eso ha creado crecimiento, si eso ha evitado males mayores y, sin embargo, no ha provocado, al menos por el momento, el gran temor, que era un repunte de la inflación. Por lo tanto, solo veo efectos positivos. Me da igual que hayamos tenido que gastar 3 billones para solo conseguir un 1%. Bienvenido sea, porque no veo efectos negativos. Todo lo cual creo que es compatible con el siguiente argumentario. Es decir, estas decisiones se tomaron, el APP, en un momento de dudas sobre el crecimiento económico, dudas que en gran medida se han superado. Por lo tanto, empecemos a hablar del debate de qué día y cómo hay que empezar a retirar el APP. A Draghi le puede afectar también, a Europa le puede afectar lo que haga Estados Unidos, ¿no? Lo que haga Janet Yellen, lo que haga la Reserva Federal. En ese pulso que mantienen los dos, no sé quién consideras, David, que tiene la mano ganada ahora mismo. Y si consideráis, jugáis con el escenario de que la Reserva Federal pueda dar un paso atrás en su subida de tipos para este año, en ese calendario, ¿cómo nos afectaría eso aquí en Europa? Es verdad, aunque son dos ciclos que en principio pueden ser independientes y los bancos centrales no tienen por qué mirar uno lo que hace el otro, es obvio que el diferencial de tipos de interés a corto plazo actual es máximo desde el año 2006. Y hay una diferencia de tipos de interés importante que puede condicionar la evolución de muchas variables financieras. Lo que sucede es que tal vez en este sentido, y siguiendo un poco tu símil, las cartas les han venido bien a los dos. Quiero decir que las señales de debilidad, de cierta ralentización económica en Estados Unidos y sobre todo la ausencia de inflación puede llevar a la Fed a decir, bueno, ya no voy a subir tanto, voy a esperar un poco al Banco Central Europeo. Y como digo, tiene unos datos económicos favorables que le pueden permitir cierto proceso de convergencia contra la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, sí sería extraño, o sí que era uno de los factores que advertíamos hace 3 o 4 meses, que hubiese una divergencia de política monetaria brutal. Bueno, de los últimos 3-4 meses hasta ahora, lo que vemos es que la FED tiene menos argumentos para subir y el BCE tiene más argumentos para empezar a endurecer la política monetaria. Por lo tanto, bueno, pues esas divergencias podrían empezar a moderarse. Y en este punto en el que nos encontramos, desde el punto de vista de los inversores, ¿qué hacemos? ¿Por qué activos apostamos? ¿Qué sigue siendo interesante? ¿Renta variable o qué? Nosotros entendemos que la renta variable sigue siendo el activo más atractivo, en cierto modo, porque la renta fija no lo es, especialmente un Bund a 10 años que otra vez va a estar en la zona del 0,40 y entendemos que no tiene ningún tipo de atractivo. La renta variable, sin que vaya a dar grandes rentabilidades, pero sí del orden del 6-7%, y especialmente la europea, y especialmente el sector bancario, que ha tenido ahí una cierta pérdida de dinamismo en las últimas semanas, pero entendemos que con ratios de valoración price to book 0,8 o 0,9, la banca tiene otra vez capacidad de cierta recuperación. Mejor Europa y Japón que Estados Unidos, y completamos las carteras, aparte de la exposición a divisa, que decía antes, dólar o libra, pues algún activo como la renta fija emergente en moneda local. No estamos hablando mucho últimamente de las economías emergentes que están mejorando, que están
que están creciendo y sobre todo están experimentando una reducción muy intensa de la inflación que va a permitir a sus bancos centrales reducir los tipos de interés y esto va a ser un estímulo para el crecimiento económico, ¿no? Por lo tanto, como digo, mejor bolsa que bonos, la deuda pública no tiene valor, sí. En bolsa mejor Europa que Estados Unidos. A pesar del dólar débil, mejor Europa que Estados Unidos. Sí, porque al final es una cuestión de que el principal componente de sectorial, que son los bancos, no son tan sensibles a lo que haga el tipo de cambio, sino que son más sensibles a la propia recuperación económica y a la previsible recuperación de los tipos de interés, ¿no? Hay un debate también, todas estas cosas que tenemos, David, sobre la mesa, de si hay burbuja o no en la renta variable. BlackRock, por ejemplo, sí. Esta semana lo descartaba, pero hay gente que sigue viendo cierta burbuja, al menos en determinados activos, en determinados precios. A ver, con un ratio PER en Europa 16, 15, no hay burbuja, es fair value. En Estados Unidos, claro, el PER ya alcanza 20. Ahí así estamos empezando a hablar de que está por encima de la media. No mucho, pero sí que está algo por encima de la media. Lo que sucede es que hoy quienes tienen esos ratios de PER son las tecnológicas. Bueno, esto ya es lo que pasó en el 2000, ya, pero detrás de las tecnológicas hoy hay crecimiento, hoy hay beneficios, hoy hay modelos reales. Entonces el debate está en si podemos utilizar un PER medio histórico de una bolsa que tiene una composición sectorial distinta. Es decir, igual una compañía industrial tiene sentido que su PER solo sea medio 15, pero una tecnológica puede soportar. Y el caso que se pone es Inditex en España. Inditex lleva, no lo sé, pues 15 años con PER 25 y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es capaz de crecer sus beneficios empresariales, ¿no? Por lo tanto, ese es el bonito debate que tenemos en la actualidad. Todos reconocemos que los ratios PER están ya por encima de las medias históricas, fundamentalmente en Estados Unidos, pero sí tiene un sentido una media histórica hoy que la composición sectorial es muy distinto y sobre todo que las tecnológicas ganan mucho dinero y previsiblemente lo van a hacer. Qué distinto es hoy la situación de la propia Apple o de Microsoft con la que había en el año 2000. No tiene nada que ver, ¿no? ¿Y en el futuro hay algún argumento que pueda hacernos pensar que el ciclo alcista puede acabarse en las bolsas o pensáis que va a continuar de aquí a final de año? El ciclo alcista acabará el día que el ciclo económico se modere, ¿no? El día que los beneficios empiecen a caer, pues es obvio que las bolsas tendrán que corregir. Y las bolsas pueden corregir porque hay un exceso de valoración, que como digo no es el caso, o dos, porque los beneficios económicos caigan. Que eso es lo que pasó en el 2007-2008. Ahí el ratio PER no era alto, era 16. Lo que pasa es que los beneficios se hundieron un 50% y con ello las bolsas. Quien me diga, oye, va a haber una crisis económica y por lo tanto los beneficios van a caer, pues la bolsa caerá, evidentemente. Hoy por hoy, lo hemos comentado al principio, los indicadores económicos no apuntan a una recesión. Es más, lo que estamos asistiendo es a un crecimiento económico mundial que se acelera poco, pero se acelera y que previsiblemente el próximo año lo va a hacer más, ¿no? Por tanto, en un contexto de crecimiento económico, de tipos bajos, de ratios de valoración en línea con las medias históricas, ligeramente por encima, no son argumentos suficientes para pensar que va a existir una debacle. Sí que las rentabilidades van a ser bajas, 5 o 6%, pero en cualquier caso son superiores a lo que uno puede esperar en renta fija, donde en los próximos 12 meses lo previsible es que en deuda pública pues se pierda dinero. Y todo eso a pesar de que a Trump no le dejan sacar adelante muchas de sus medidas de estímulo fiscal y que podrían tener un impacto positivo en los beneficios de las empresas. Eso puede ser un problema. Y un poco hilo con lo que comentaba antes, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos está creciendo un poco menos? ¿Por qué se están revisando un poco a la baja las previsiones de crecimiento económico? Porque había una cierta expectativa de que, bueno, pues que Trump llevara a cabo estímulos fiscales, programas de inversión en infraestructuras y demás, que no se están materializando, que no se están produciendo. Y eso es un poco lo que ha llevado a esa, no decir decepción, porque al final Estados Unidos crece, pero sí a una cierta revisión a la baja, sí a cierta pérdida de momentum en la economía norteamericana, que es a lo que está siendo sensible la Reserva Federal. Pero en cualquier caso, el PIB de Estados Unidos va a seguir creciendo al 2%, los beneficios al 6% o al 7%, ¿no? Y termino con esto, David. En Europa parece que nos hemos olvidado del riesgo político. Sí, exacto, correcto. Ayer justo yo revisaba, al principio de año hicimos una nota, ¿no? Con toda la cantidad de eventos electorales y ahora los vas viendo, vas chequeando y digo, pues hemos ido pasando todos. Hemos ido pasando pantallas. Y efectivamente el riesgo político, que era posiblemente el riesgo más claro al principio de año, pues no se ha materializado, o en caso de haberse materializado no ha traído aparejadas las consecuencias que nos podíamos temer, ¿no? Por eso, bueno, pues al final el año está siendo relativamente
tranquilo, la macro avanza, no hay riesgos políticos y de ahí que la volatilidad en los mercados financieros pues esté siendo claramente por debajo de la media histórica. Hay que advertir aquí. Los mercados no es esto, porque claro, al final el Eurostoxx está ahí entre el 3.000, nada, prácticamente se mueve muy poquito, el IBEX también, cuidado, los mercados no es esto, los mercados tienden a tener una volatilidad superior, digo porque, bueno, sucede muchas veces en estas ocasiones, encadenamos varios meses de poca volatilidad, los inversores piensan que, bueno, esto es un juego de niños, la mar está tranquila y no pasa nada. Bueno, cuidado porque los mercados no son tampoco volátiles, no tienden a tener una volatilidad que podríamos decir que es aproximadamente casi el doble de la que estamos teniendo en los últimos 12 meses, ¿no? David Cano, director general de AFI, gracias por la visita, gracias por desayunar con nosotros. Te dejo la comida libre porque merendamos con Yellen y cenamos con Draghi. Sí, señor. Vamos pues a ver qué menú nos dan. David Cano, gracias. Gracias a ti, hasta luego.